Así, después de evitar esa escena de celos, finalmente los dos se encontraban, pues Ripley ya sabía que venía a hablar sobre el compromiso. Pues sí, porque Seronis ya estaba ansioso por escoger una fecha. Ya quería hablar con su futuro suegro, pues obvio, tenía que tener el consentimiento de él. Y aunque ella quería protestar, diciendo que también era su boda, para Seronis no hacía falta, pues para ellos dos ya habían hablado, ya había quedado claro. Pero ella claramente lo sabía. Tenía que fingir. Tenía que hacer todo lo posible. Tenía que hacer todo lo posible para evitar esta boda. Así como clara característica de los personajes malos, empezó a pedir todo en exceso, pues sabía que si tenía gastos excesivos, tal vez Eronis podría cancelar la boda. Así pidió un vestido lujoso, joyas, pero no esperaba que Seronis aceptara como si nada, así que empezó a hacer un montón de exigencias. Pero de igual forma, Seronis se las concedía, hasta que ella pronunció que quería que no solo eso, que él se hiciera cargo de todo. Obviamente sí lo hizo molestar, pero no para lo que pensaba ella, sino por el modo en que se lo dijo. Así como pensó que había ganado, le volvió a repetir lo mismo. Pero claro que Ceronis le dijo que sí, no había problema. Él podría organizar todo. Claramente va a invitar a las personas más exclusivas de todo el imperio. Y para la mala suerte de Ripley, hasta el emperador estaba involucrado. Y aunque Ripley no quería al emperador, pues pensaba que podrían cambiar de último momento como para que le avisen de su compromiso. Pero no, claro que no. Para Ceronis no era así. ¿Acaso se le olvidaba que era la persona más importante del imperio? Así que sí era importante, que incluso hasta el emperador tenía que saber. Pero hasta para eso, todavía faltaba una cosa que tenían que hablar. Le preguntaba qué es lo que le había dicho Light y por qué la tenía tan agarrada de las manos. Y no solo eso, porque habían venido en el mismo carruaje. Aunque ella sabía que él no iba a dejar pasar eso, fue una oportunidad perfecta. Porque si le aclaraba a Ceronis que Light le gustaba, tal vez eso sí era motivo suficiente. O para cortarle el cuello a los dos, pero era todo o nada. Así que tomó valor y le dijo a Ceronis que es porque le gustaba Light. Lo había dicho. Esperaba que eso funcionara, pero lo que pasó fue otra cosa. Pues si Ceronis siempre era un enojón, ahora va de lo que sigue. Pues le recordaba una vez más a Ripley qué es lo que iba a pasar si no se casaba con él. Y no sabe de eso. La tortura que le aplicará por serle infiel será mucho peor. Pero al ver nuevamente las amenazas, Ripley solo le dijo que eso es lo que le había dicho Silvia. Por ese motivo, cuando se lo toparon, decidió hacerle el favor a Silvia para que estuviera un rato más con Light. Se lo aceptaba por un momento, pero obvio había desconfianza, pues para este punto Ceronis ya se había dado cuenta que Ripley solía ser muy mentirosa. Pero eso generaba una duda. Están a punto de comprometerse, pero ni siquiera han hablado de sus amores pasados. Así que le preguntaba cuántos romances había tenido. Así Ripley pues le dijo la verdad, no había tenido ninguna. Pero él no se lo podía creer. Decía que esta vez sí podía ser honesta, no le iba a decir nada. Pero aún así Ripley volvió a mencionar que no tuvo ni una pareja. Pero simplemente Ceronis no podía confiar. No podía entender cómo una mujer tan divertida, hermosa, bondadosa y todo lo mejor del mundo no pudiera haber tenido ni una sola vez una pareja. Pero bueno, se sentía halagada, pero pues era la verdad. Y cuando le preguntó a Ceronis cuántas parejas había tenido, parecía que se lo pensaba mucho, pero ella lo sabía. Conociendo al duque de la novela, claramente diría que eso es una pregunta claramente absurda. Pero no se esperó que le dijera que ella, solamente ella, más porque le dijo que ella pareció saber todo sobre su infancia, pues que era claro que él no podría tener una pareja más que ella.
Incluso fue sorprendente para él que supiera toda la historia de su infancia, incluso hasta sus propios sentimientos. Y ahí fue cuando se dio cuenta de lo mal que estaba y que ya había arruinado en sí la historia. ¿Acaso fue directamente a Ceronis y le contó todo el libro? ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo revelarle que sabe su trágica infancia? Pero bueno, ahora cómo podría decirle que leyó su infancia en un libro. Y claro que recordaba su infancia, siempre le había dolido, pues Ceronis ciertamente era el hijo de un duque. Pero su madre era la segunda esposa. Pero eso no era todo. Su padre ya contaba con 3 hijos mayores. La primera esposa había fallecido y había dejado a 3 hijos atrás. No veía nada de malo en la relación de su padre con la madre de Ceronis. No fue hasta entonces que contrajeron matrimonio y empezó una verdadera lucha por el poder, pues el duque ya era un hombre muy viejo, su esposo era una joven, así que en ese momento empezó las conspiraciones, las traiciones y los conflictos por el poder. Así que a medida que pasaba el tiempo, las discusiones iban aumentando, los problemas, claro que más. Incluso un día llegaron a agredir a uno de los hijos del duque y las sospechas por la madre de Ceronis fueron obvias. Así, hasta que uno a uno se fueron matando. Esa familia quedó manchada de sangre y el único que sobrevivió a esa tragedia fue Ceronis, porque él, al ser un niño, no hubieran conflicto en él. Además de cuando empezó todo ese derramamiento de sangre, él se escondió. Así fue el único sobreviviente de esa tragedia. Así Ceronis se ponía sincero con Ripley. Siempre sintió que era su culpa. Si definitivamente él no hubiera nacido, su madre no hubiera iniciado esa pelea con tal de ponerle un título. Pero al mismo tiempo Ripley mencionaba que él no tenía la culpa. Él no pidió nacer, y mucho menos ser duque. Así que él no tenía nada de qué echarse la culpa ni tener esos sentimientos. Esos comentarios lo hicieron muy feliz. Así que tomaba suavemente el rostro de Ripley y le decía que ciertamente por ese motivo se enamoró de ella. Pues recordaba qué es lo que pasó en el baile. Ripley, muy ebria por cierto, lo regañó y le dijo que no tendría que colarse en la fila. Él tenía que hacer fila como todos los demás. Incluso le mencionó que solo por tener una cara bonita no tendría por qué pasarse la fila. Y así, aunque todos de manera asustada, pues ¿quién se atrevía a hablarle así al duque? Como quiera, Ceronis tuvo que hacer fila. Pero lo que le molestó más a Ceroni fue los comentarios que los demás hicieron. Pero bueno, finalmente se aguantaba eso. Pero así después se volvieron a encontrar cuando él se encontraba en el balcón. Ripley se le apareció diciendo que era el mismo hombre que se había saltado la fila. No solo eso, le preguntaba si acaso no sabía dónde estaba el duque de Ingrid. Lo estaba buscando. Claro que quería ver al personaje principal. Obvio, él se daba cuenta que por lo ebria que estaba, no lo reconocía. Así que le preguntaba por qué lo buscaba. Así ella le mencionaba que porque era lindo y quería deleitar sus ojos con ese rostro. Pero la sorpresa era por qué no parecía tener miedo. Pues sí, se supone que los rumores dicen que el duque es muy frío y muy cruel. Mataba personas y destruía familias por algo que no le gustaba. Pero no, ella lo conocía y sabía que él no hacía esas cosas. Pero así le dijo, que incluso mató a su propia familia, a su madre y a sus hermanos. Incluso mató al viejo duque, quien contrajo una enfermedad extraña y finalmente murió. Todos decían que claramente el duque, con el poder y las ansias de querer obtener el título de inmediato, mató a todos. Aunque él sabía que eso no era verdad. Si su padre no lo hubiera visto a él, reflejando el recuerdo de su esposa y de sus 3 hijos, no se hubiera muerto. Le decía claramente que se cuidara. Si buscaba al duque por su belleza, iba a terminar poniendo su vida en riesgo. Todos aquellos que se acercan al duque de Ingrid terminan muriendo. Pero lo que no esperó es que ella se enojara demasiado y le terminara pegando, pues le aclaraba que era extremadamente descortés por decir eso. No entendía cómo tenía el valor de decir
cosas tan horribles a una persona que ni siquiera conoce. ¿Qué le hizo el duque para hablar tan mal de él? No sabía cuánto había sufrido el duque por eso. Y Seronis tampoco lo comprendía. Nunca ha hablado con esta señorita. Siempre la había visto de lejos. Y ahora ella ni siquiera lo reconoce enfrente por lo ebria que está. Pero aún así, lo defendió hasta golpes. Así que le preguntó si ella estuviera enfrente del duque, ¿qué es lo que le diría? Así que Ripley le dijo que no era su culpa. Nada de lo que sufrió es su culpa. Seronis no había hecho nada malo. Y fue justo en ese momento que se sintió que se derretía, como si un aro de luz lo rodeara y liberara todos sus pecados. Y para él eso fue tan hermoso. Así que le preguntó cómo es que sabía todo del duque. Ella, al no entenderse, él comprendió que lo leía, pero en su cabeza, él creyó que le leyó el corazón. Así que le preguntaba si sentía compasión, pero Ripley, muy feliz y llena de alegría, le decía que no solo compasión, sentía amor, sentía todo por el duque. Pero de tanto brinco casi se termina cayendo y finalmente Seronis la atrapaba. Claro que le daba risa a Ripley. Un hombre tan mal educado al fin mostraba sus modales. Pero así Seronis le mencionaba que si acaso no quería conocer al duque de Ingrid. Así los dos habían salido de la fiesta de Estrella para ir a su palacio. Pero al llegar, Ripley se había quedado dormida de inmediato. Así Seronis la despertaba nuevamente, para finalmente presentarse como el duque de Ingrid. Claro que Ripley se despertaba emocionada. Y así empezó un momento de puros elogios para Seronis. Pero no solo eso, Ripley se atrevía a tomar su rostro y decirle que era simplemente magnífico. No solo eso, le decía que lo quería mucho. A veces incluso llegó a pensar que amarlo tan ciegamente era una locura. Anhelaba tener un amor mutuo. Pero entonces Seronis le preguntó por qué hablaba de pasado. Entonces, ¿ella ya no lo quería? Pero no, Ripley no hablaba de eso. Es que Seronis actualmente era el dueño de su corazón. Así que estos dos finalmente se terminaron poniendo muy cariñosos y haciendo lo que ya vimos. Pero para Seronis era diferente. De todas las casualidades y de todas las señoritas que se pudo encontrar, justamente Ripley apareció enfrente de él, diciendo todas esas cosas, liberando esas cadenas que lo ataban a un sufrimiento. Así, si mañana se despertaba y pudiera fingir que no recordaba nada, no la dejaría escapar tan fácilmente. Así que prometía que le volvería a enamorar todas las veces que quisiera. Así, cuando ellos dos por fin tengan una relación, hará que ella jamás podrá vivir sin él. Pero así, finalmente terminaba de contar todo y le decía que fue la primera persona que se atrevió a decirle eso. Y por eso él tomó la decisión de entregarle su primera vez. Pero al estar así y contarle todo eso y que él fuera sincero con ella, entendió que Seronis no estaba jugando. Realmente estaba enamorado de ella. Así, finalmente Ripley no tuvo el valor de volver a decir nada. Se sintió tan indefensa esa noche que no logró decir nada. Pero volver a recordar ese día la ponía muy nerviosa. Esas palabras tan dulces que le dijo la atrajo más que nunca, y ese beso fue prácticamente perfecto. Claro que no podía pensar eso, le frustraba. No podía pensar en Seronis, no podía pensar que él era guapo, no podía pensar nada de eso. Incluso llegaba a pensar, para aclarar su mente y no recordar su bello rostro, que era una monja, era una hija de Dios y no podía pensar esas cosas. Y fue justo así que tuvo una nueva idea. Así le mencionaba a Silvia que se va a inscribir como monja en la iglesia. Será una hija de Dios, dejará que la palabra de Dios la guíe. Y obviamente Silvia no podía con estos cambios tan bruscos, pues hace poco ella estaba como loca diciendo que quería ser una cruel villana, ahora llegaba con el invento de que quería ser una hija de Dios. Silvia le pedía un poco de reflexión. No sabía ni siquiera cómo bebían las monjas. No solo eso,
Ni siquiera tenía conocimiento de alguna religión o de nada de eso. Ripley se le hacía fácil decir que es porque hoy mismo decidió eso. Y para Silvia sí era un pecado, pues le pedía a Dios que perdonara las palabras de Ripley. Así, Silvia la había traído para un recorrido por la iglesia. Obviamente, en el convento estaban asustados por esa repentina decisión. Sabían que el conde de Liverpool los apoyaba económicamente, pero su padre ya había venido para hablar por ella, pues creían que Ripley creía en la astrología y en la brujería. Incluso se le fue confiscado varios artefactos de brujería. Pero aún así, ella juraba que era una mujer cambiada. Así que para obtener su salvación y purificar su alma, quería convertirse en monja. Pero aún así, todavía no le daban el sí. Querían darle un recorrido para ver si ella estaba dispuesta a convertirse en una monja. Así llegaban en la iglesia donde se tomaba la misa. Le aclaraban a Ripley que se rezaba 3 veces al día. Así la llevaban a otra sala. Le decían que a las nuevas las ponían a rezar durante 4 horas. Y así finalmente le enseñaban el comedor. Así le decían que como ya era hora del almuerzo, les entregarán de comer. Claro que le emocionaba porque ella ya tenía hambre, pero no se esperó la clase de comida. Pues no era nada de lo que ella siempre pedía a su chef personal, y eso era lo que ellas comían todos los días. Pues ella preguntaba si acaso no añadían más proteína a la comida. Ella estaba pasando por un problema que necesitaba proteína, claramente hablando de carne. Pero lo único que le dijeron es que le que podían aumentar su ración de chícharos. Y obviamente esto sí la asustó, pues ellas, en todo el año, solo comían carne 2 veces. Incluso tuvo la esperanza de que tan siquiera en Navidad comieran carne, pero no. Hasta eso, ellas practicaban el ayuno en esas fechas. Así, finalmente su plan de convertirse en monja había fallado. No solo eso, y obviamente Ripley no podía ingresarse por sus propios medios. Su padre tenía que firmar un permiso y una autorización. Y claro que su padre no lo iba a hacer. Y si pensaba ser tan egoísta como para ingresarse ella sola sin permiso de su padre, algún día él se dará cuenta y se volverá loco. Sabe que su padre inmediatamente se pone lleno de ira y culpará al convento por ese motivo, y así le quitará todo su financiamiento a las pobres monjas que no tienen la culpa, y si de por sí ellas comen así, las dejará en ruinas. Y le preguntaba a Silvia que si trataba de convencerlo, ¿cree que su padre le dará permiso? Y le dijo, claro que no, no dejará que su única hija se vaya a un convento. Pero aún así tenía una idea. Tal vez podría convencer al duque de que se convertirá en monja y eso acabará. Pues para ella, solo tenía que convencer al duque que lo haría. Pero enfrente de él, simplemente le arrojó los papeles y le dijo que no. Ella no puede convertirse en una religiosa. Y eso le molestaba a ella. Que el duque se crea el más poderoso es una cosa, pero ¿cómo podría él decidir si se convertiría en una monja o podía decidir cosas de Dios? Incluso ella le abogaba que conoció a una persona que le recomendó que era mejor que se dedicara a la religión y siguiera el camino de Dios. Eso le daba mucha gracia a Ceronis. Ella podría decirle lo que quiera, porque no sabía que ella y él ya habían tenido su primera vez. Y obviamente Dios, ni las monjas, ni el convento, ni cualquier iglesia que se imagine van a aceptar a una mujer como ella que ya tuvo su primera vez. Y no solo eso, que se rehúsa y escapa de un matrimonio. Todo eso con una sonrisa, pues sabía que su plan había fracasado desde el principio. Pero aún así Ripley le volvió a mencionar que a Dios no le importa eso. A Dios no le importa el pasado de las mujeres, siempre y cuando ellas sean devotas en su palabra y no se les vuelva a cruzar esa idea por su mente. Claro que Ceronis esta vez le dio la razón. El pasado no importaba, siempre y cuando la mujer que quiera convertirse en monja no tuviera pensamientos pecaminosos. Todo eso mientras se acercaba cada vez más a Ripley.
Le decía que para mantener esta conversación tenían que mirarse a los ojos. Pues sí, claramente a Dios no le importa esas cosas. Pero aún así ella no caería en esa trampa y le decía que sí está decidida a convertirse en una monja. Pero sí lo que no se esperó es que Ceronis casi prácticamente se estaba desvistiendo enfrente de ella. Y pues sí, le decía que claro que sabía que su mente ya no estaba con ellos. Y no comprendía por qué el duque se estaba desvistiendo. Pero para Ceronis es que simplemente se estaba sofocando. Pero no podía evitar mirarlo. Y aunque ella fingiera que no lo miraba, no podía dejar de pensar en lo guapo que se veía. Incluso la arrinconaba para admitir que la estaba mirando. Y así se le acercaba cada vez más. Le decía que sí, el presente es lo que importa muchísimo más. Tan cerca prácticamente para darse un beso. Y sí, Ripley ya había aceptado ese beso porque incluso ya había cerrado los ojos. Pero aún así ese beso no llegó, pues Ceronis ya se encontraba otra vez de pie, diciéndole que claramente ser monja no iba para ella. Y enfrente de ella rompió los papeles y le dijo que a Ripley le encantaban las cosas del bajo mundo como para convertirse en monja. Pues, al final de cuentas, ella fue la primera en cerrar los ojos y querer darle un beso, así que por ese mismo motivo tenía que ser su mujer. Y así, oficialmente, su plan había fallado. No solo eso, la fecha de su compromiso ya estaba cerca. Así que, derrotada en su habitación, le confesó a Silvia que hizo una tontería. Ella no comprendía qué clase de tontería, así que Ripley de golpe le soltó que tuvo su primera vez con el duque. Y no solo eso, como era la primera vez de los dos, el duque se obsesionó con ella y quiere que se casen a las fuerzas. Y justamente la está presionando para que se casen. No solo eso, quiere venir a su casa para pedir su mano a su padre. Aunque Silvia estaba completamente nerviosa, pues pensaba que en el fondo a lo mejor estaba bromeando. Pero Ripley le dijo que no. Todo eso era verdad. También logró comprender por qué Ripley no salía de la casa del duque. Aunque Silvia estaba completamente asustada, pues había algo bueno. Será la mujer del duque, del hombre más poderoso de todo el reino. Tendrá tanto poder que ni siquiera la familia real podrá decirle algo. Pero así Ripley decía que no le importaba todo eso. No quería ser la mujer del duque. Tenía que casarse con otra. Y el duque quería casarse sí que sí con ella. Y así Silvia le contestó que fuera sincera, podría decirle la verdad. Pero eso no era un buen plan porque el duque ya la amenazó. Pero así, después de pensar qué es lo que podían hacer, y así, después de ver qué es lo que podían hacer, y Silvia enterarse que todos los planes que hizo Ripley fallaron, pues ya no les quedaba ninguno. Pero nuevamente Ripley se le volvió a ocurrir lo mismo. Obvio le daba nervios a Silvia. Si tantos planes que ya hizo ya fallaron, sabía que ahora se venía una nueva locura. Pues tenía que hacer todo lo contrario de lo que ya hizo. Tenía que hacer todo lo que hace alguien para enamorarse, pero lo contrario. Ya intentó ser desagradable, no le funcionó. También, pues ponerse linda. Así que Ripley le decía que se pondrá fea. También la limpieza. Ella tendrá que ser un poco sucia. Incluso mencionaba que también tendría que actuar como una tonta. Pero de todas formas, Silvia veía que este plan iba a fracasar. Pero así Ripley, convencida, decía que desde el día de mañana será una fea, perezosa y una tonta. Así que 3 días después, Ripley estaba completamente despeinada, sucia y hasta con mugre en las uñas. Como lo había citado para aclarar el compromiso, simplemente la verá de esa forma, perderá el interés y se cancelará todo. Pero así él llegaba enojado, pues estaba realmente muy ocupado. Y se congeló por completo al verla de esa forma. Pues ni siquiera podía procesar qué es lo que estaba viendo. Pero de todas formas lo ignoró y quería ir a la plática. Así ella le enseñaba el calendario para mostrarle la fecha que había decidido, pero resaltaba la mugre en sus uñas. Hasta le daba escalofríos ver eso. Pero Ripley simplemente estaba contenta,
Pues hizo una sonrisa demasiado extraña y empezó a reírse como loca, diciendo que tenía mugre en sus uñas. Ceronis seguía en shock. Claro que estaba feliz. Sabía que de Ceronis ya estaba horrorizado y estaba a punto de cancelar todo. Pero no pasó. Pues para Ceronis, veía que la hija del conde era una mujer tan trabajadora. No solo conocía los lujos, también conocía lo que era trabajar. Así que definitivamente esta mujer tenía que ser su esposa. Pero no, Ripley decía que no era porque trabajaba. Ya que eso mismo, no había trabajado, simplemente se había revolcado en el lodo, por eso estaba así. Pero para Ceronis no había problema, prefería que su esposa se revolcara en el lodo que estuviera como las demás señoritas en los chismes. Así iniciaba la segunda fase, hacerse. Pues Ripley empezaba a decir un montón de incoherencias, pero a Ceronis no le importaba. Pero lo que sí iba a arruinar su plan es que su padre llegaba, pues había escuchado que el duque de Ingrid estaba en su casa. Para él era un honor que el duque estuviera aquí. Pero no solo arruinaba su plan. Al ver la sonrisa maliciosa que Ceronis le dio, ya sabía qué era lo que iba a pasar. Pues Ceronis le mencionaba que sería directo con él. Le decía que quería casarse con su hija, y aprovechando que él había aparecido, quería pedir su permiso de este matrimonio. Obviamente, una noticia así, sin mencionar algo antes, lo sorprendió. Así escuchaba cómo Ceronis le explicaba que fue un flechazo por Ripley. Se enamoró a primera vista de ella, así que estaba completamente decidido que quería casarse con ella. Pero lo que no entendía su padre y no podía evitar ver es porque Ripley estaba llena de mugre. No solo eso, Ripley también aceptaba esa decisión. Y aunque ese momento quería aprovechar para decir que no era cierto, sentir la oscura mirada de Ceronis claramente la calló. Solo puedo decir que sí después de una fiesta de compromiso. Así, finalmente había acabado todo su plan. Había fallado, ya le habían revelado la verdad a sus padres y la fiesta de compromiso sería en 2 días. Pero así Silvia no lo entendía, que no quería casarse con el duque, que había algo de malo. El duque es un buen prospecto. Eso beneficiaba a su familia. Podría ser la mujer más rica, tener al hombre más codiciado de todo el imperio. ¿Qué era lo que le interrumpía? Pero así Ripley le hacía saber que él tenía que casarse con otra. Había otra mujer esperándolo. Pero Silvia no lo entendía. Era por orden de llegada y la primera que había llegado era ella. De verdad no la entendía, no la comprendía. Sabía que podía llegar a ser algo terca. Pero ¿por qué lo estaba haciendo demasiado? ¿Por qué aferrarse a algo que ya está a punto de pasar? El duque quería. Sabía que si no aceptaba, pues podría darle cuello. Su padre ya sabía y estaba autorizando todo. ¿Qué es lo que faltaba? Pero llegaban los recuerdos de su vida pasada. Escuchar esos crueles comentarios de parte de su amigo, diciéndole que era lo peor y que nunca debió ser su amiga, la hacían sufrir demasiado. No quería volver a pasar esa situación. No quería volver a escuchar esos crueles comentarios y mucho menos quería volver a robar el novio de su amiga.